Hola, ¿cómo andan, gente? Bienvenidos a un nuevo tutorial donde les enseñaré a hacer sus propios covers de una manera fácil, rápida y sencilla, que ya sé que es sinónimo de fácil, pero no importa. Y bueno, previo a la iniciación de este video, quiero que vean mi anterior video donde les enseño cómo hacer escalas cromáticas, ya que ahí también les enseñaré cosas como introducir las escalas al FL Studio, cosa que en este video no voy a enseñar. Y sin nada más que decir, podemos comenzar. Una vez hayas elegido la canción de la que quieres hacer el cover, tendrás que encontrar el archivo MIDI de las vocales de esa canción. Otro método para hacer covers es usando el FLP de la canción, pero el método del que yo voy a usar es bastante similar a ese, por ende no habrá mucha diferencia. Yo encontré en internet una carpeta que contiene los MIDIs de las vocales de varias canciones de varios mods de FNF. Yo usaré Lights Out para este tutorial. Las tres cosas que sí o sí debes tener son el archivo MIDI de las vocales, tanto para Boyfriend como para el enemigo o enemigos si es que hay más, el instrumental de la canción y conocer el BPM de la canción. Una vez agregadas las escalas cromáticas, tendrás que buscar tu archivo MIDI de las vocales y arrastrarlo y ponerlo encima de las escalas de cada personaje. Una vez agregadas las vocales, debes cambiar el BPM que tienes actualmente por el de la canción original, ya que si el BPM de tu cover está en 130 y la de la canción original está en 170, no va a sincronizar correctamente y se va a escuchar mal. La canción de Lights Out está con un BPM de 170, por ende mira cómo lo cambio yo. Una vez hecho, podemos ver qué tal va nuestro cover. Hay ciertos aspectos que tenemos que modificar para que el resultado quede bien. No me pondré a explicar cosas como atajos de teclado, ya que esas son cosas que puedes ver en otro tutorial de YouTube. Pondré en cámara rápida cómo es que yo hago mis covers y ustedes podrán aprender de cómo lo hago yo.
Una vez tengamos un resultado que a nosotros nos guste, podemos pasar a escuchar el cover. Y eso fue todo el tutorial. Espero que les haya gustado y, más importante, que les haya ayudado a entender cómo hacer covers en FL Studio. Recuerda que si me quieres apoyar, puedes darle like a este video y suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis tutoriales. Eso es todo por mi parte. Nos vemos en el próximo video.